muchísimas palabras porque un año más tengo la oportunidad de hablar en la entrega de estos premios Custodio y premios Valero, que datan acertadamente siempre durante 28 años seguidos el Comité Local de Zaragoza. Quienes presidimos organizaciones políticas complejas, complicadas, en tierras difíciles, con poca gente, somos 1.300.000, mal contados y muy mal distribuidos, evidentemente sabemos el mérito que tiene que una organización política durante 28 años seguidos sea capaz de acertar siempre en los premios Valero y en los premios Custodio. Sabéis que no muchos partidos políticos hay en España de la dimensión del nuestro que sean capaces de mantener esa constancia durante 28 años. Por eso digo primero mi felicitación al Comité Local de Zaragoza por estos premios y por este acierto. Yo no voy a hacer mención específica en cada uno de los homenajeados porque lo habéis hecho ya y además se han explicado perfectamente, pero sí que encuentro el factor común de todos los premiados, yo diría de todos los premiados desde hace 28 años por el Comité Local y de una manera muy especial los premiados en esta noche. ¿Qué factor común tienen los premiados hoy con los premiados en otros años? Primero, son o instituciones, o personas, o entidades, o empresas que buscan la diferencia, que marcan la diferencia. Eso es muy importante, y quedaros con esto, hay que marcar la diferencia, primera idea. Segunda idea, son instituciones, personas, entidades o empresas que tratan de estar por encima de la media. Tenemos que aprender a estar por encima de la media. Y os lo decimos desde el centro, pero en este caso, querido Petón, la media no es el centro, en este caso. Hay que estar por encima de la media. Tercer lugar, son instituciones, entidades o empresas que tratan de buscar la excelencia. Y en definitiva son además instituciones, personas, entidades que sienten esta tierra, que son aragoneses, que son aragonesistas, que sienten Aragón. Y cuando uno dice, pues hombre, son personas, entidades que tratan de marcar la diferencia, que tratan de estar por encima de la media, que buscan la excelencia y que evidentemente pues son personas que están allí, digo, pues en esto es el PAR. Eso es el PAR. El PAR es un partido que no siempre con el reconocimiento, y especialmente en la ciudad de Zaragoza, que tenemos una asignatura pendiente, pero que resolveremos de dos maneras, o poniendo pasión o poniendo inteligencia. No nos va a fallar ninguna. Con pasión y con inteligencia resolveremos el problema. Pero es un partido que trata, evidentemente, de marcar la diferencia. Y nos gustaría que Aragón marcara también la diferencia. Y yo me uno a las palabras que ha dicho mi buen amigo Fernando, que se nota que es amigo, que se nota que es amigo, y efectivamente, hay en Aragón una serie de instituciones, una serie de entidades que marcan la diferencia. Hoy el PAR es un hecho diferencial de Aragón. Al mismo nivel, y perdonadme que lo diga con el corazón en la mano, como otras entidades y otras empresas, al mismo nivel que nuestra cultura, que nuestra historia, que nuestro derecho, con nuestro deseo de pacto, etc. El PAR marca la diferencia en esta tierra. Si el PAR no existiera, Aragón no sería todo. Aragón no sería todo. Quitar de la historia de Aragón en estos últimos 28 años, quitar a los premiados por el Comité Local de Zaragoza desde hace 28 años hasta hoy. Quitar todas esas personas, entidades y empresas, ¿y qué nos quedaría en Aragón? Nos quedaría mucha gente en Aragón, pero no sería el mismo Aragón. Sin esas personas, sin esas empresas, sin esos medios, sin esas instituciones, Aragón no sería lo que es. Y por eso, con la misma razón, que Aragón no sería lo que es sin él. Estas personas, instituciones y entidades son hoy más necesarias que nunca. Como decía Pilar, de alguna manera, estamos en crisis. Tenemos que salir de la crisis. Todo el mundo echa la culpa de la crisis a todo el mundo. Todo el mundo ataca a los políticos. ¿Qué mérito tiene ser político a estas alturas? ¿Qué mérito tiene ser político a estas alturas cuando uno nos echa hasta botín?
Nos echa la culpa de todos los males de España. Hombre, algunos puede que la tengan más que otros. Pero la clase política en su conjunto no es mala por naturaleza. No le echemos la culpa de la crisis tampoco a muchas cosas que están funcionando o que deberían de funcionar mejor. Hoy todo el mundo critica a todo el mundo, pero nadie da alternativas. Yo no veo alternativas a todos los que critican. Yo no veo qué alternativa tiene, por ejemplo, ese criticado especialmente desde Madrid, desde otras instituciones y también en algunos puntos de Aragón, el Estado de las Autonomías. Yo no sé qué mal ha hecho Aragón en el Estado de las Autonomías. A mí me creo que Aragón no sería lo que es si no hubiéramos tenido autonomía. Y cuando echan la culpa de la crisis a las autonomías, hay que empezar a pensar que tenemos que defender esta tierra y que tenemos que darnos cuenta que gracias a que Aragón ha tenido autonomía desde hace 30 años, Aragón es lo que es. Y cuando Fernando hablaba de Motorland, de Dinópolis, de Aramón y de todo eso, nada de eso hubiera sido posible si Aragón no hubiera tenido autonomía. Y hoy ya basta. Hay que decir basta en voz alta. Ya basta de los agareros, de los agoreros, de las malas uvas y de esos que escriben desde Madrid atacando al momento más, yo diría, mejor de la historia de España. De los últimos 200 años de la historia de España, los mejores años han sido los últimos 30 años, desde la transición hasta aquí. Entre otras cosas porque España tenía un Estado de las autonomías y porque Aragón tenía autonomía. Sin autonomía no hubiera sido posible. Es verdad que hay que hacer frente a la crisis, es verdad que hay que crear empleo y empresas como el Grupo Quirón y empresas como el Heraldo y empresas como muchas que hay en esta tierra crearán empleo y hay que echarles una ayuda, hay que ayudarles. No solo rezando, Pilar, a lo mejor la solución es esa, pero evidentemente hay que echarles una mano. Pero además hay que aprovechar las oportunidades que da una crisis, y que lo diga un pequeño partido como el PAR. Hay que aprovechar las oportunidades que da una crisis, hay que cambiar cosas, hay que cambiar las costumbres. Es que no podemos funcionar igual que cuando éramos ricos. Es que no podemos funcionar igual en España ni en Europa de cuando teníamos más poderío y económicamente. Es que hay que cambiar las costumbres. Y que lo diga un pequeño partido como el nuestro. Es que hay que buscar el cambio de las costumbres. Hay que defender el territorio. Me alegro que Indalecio haga esa especial mención a la ciudad de Zaragoza y a los pueblos de Aragón. Hay por ahí algún premio Nobel que escribe algunos artículos diciendo que los ayuntamientos de Aragón tienen que tener solo como mínimo 5.000 habitantes. Hay uno que lo escribe, ¿eh? Hay uno que escribe que en España los municipios como mínimo tenían que tener 5.000 habitantes. Yo soy de Teruel, a mí me quedaría Andorra, Cañiz y Teruel. Ni el alcalde de Calamocha está por ahí, sería alcalde. Habría 700 municipios, y eso se dice en Aragón. Y esa es la otra parte que quiero hacer especial mención. Hay que creer en la autonomía, pero hay que creer también en que los aragoneses tienen que defender la autonomía. Y cuando nosotros decimos que hay que defender los recursos de Aragón, especialmente el agua, lo tenemos que defender todos los aragoneses. No puede haber ninguno que haga ningún tipo de interpretación distinta. Y cuando los del PAR decimos que no habría trasvases si se gestionaran por los aragoneses los 6.550 hectómetros cúbicos que tiene el Ebro, pues evidentemente siempre saldrá por ahí algún cabeza de huevo pensando que jurídicamente es imposible. Eso no lo diría nunca un catalán. Un catalán no diría nunca, esto no se puede hacer. Aquí hay aragoneses que dicen que ciertas cosas del estatuto no se pueden hacer. Hay que creer en Aragón, hay que creer en el estatuto, hay que creer en los aragoneses. Eso es muy importante. Hay que creer en esta tierra, hay que creer en el territorio. Y hay que seguir peleando con inteligencia. Y una referencia al PAR, queridos amigos. Este partido nunca será un gran roble porque no tenemos ni tierra suficiente, ni abono bastante, ni nada para que esto crezca como un gran roble. Ni medios que nos apoyen de ningún tipo, no podemos, no tenemos cadenas enteras como ayudan a otros partidos. Nosotros somos una serie de plantas que vamos creciendo en el territorio, arbolitos, ya que no podemos ser un gran roble, ni el árbol de Sobrarbe, querido Alfredo, y te lo digo porque para tu tranquilidad, el árbol de Sobrarbe tenía 7 raigones, que son los 7 diputados del PAR en las Cortes de Aragón, no 8.
para la tranquilidad de todos. ¿Me habéis entendido, verdad? El árbol de Sobrarbe tiene 7 raigones. Si no, que se lo pregunten a Guillermo Fatás, que un día me dijo que 7 raigones, y si no, eso no es el árbol de Sobrarbe. Bueno, pues mis queridos amigos, nosotros no podemos ese crecimiento, pero sí que tenemos que donde estemos ejercer de aragonesistas y ejercer del PAS. Seáis presidentes de comités locales, seáis personal de la administración, seáis diputados, seáis consejeros, seáis senadores, senadoras, seáis presidentes de comarca, seáis alcaldes, queridos amigos, en vuestro pequeño corro, hacer que crezca la idea de Aragón. Regarle en vuestro pequeño corro. Y dentro de un año, cada una de esas personas, traerme 5 militantes. Cada una de esas personas, traerme 5 militantes. Esa apuesta os la haré yo en la convención el próximo día 11 de febrero. Cada una de esas personas, estáis donde estáis porque sois del PAS, traerme cada uno 5 militantes. Vamos a pasar lista. Y cuando ese partido tenga 2.000 militantes más o 2.500 militantes más, seremos imparables y nos extenderemos por todo el territorio. Y con eso está dicho todo. Mi ilusión, queridos amigos, me enorgullece ser presidente de este partido, me enorgullece participar en estas cenas, y te os voy a contar para terminar un brevísimo secreto. Yo solo salgo a 2 cenas en mi vida. Una esta y otra la cena de verano. No sé, los demás días no ceno fuera de casa. Esta y la cena. Y es verdad, los demás días no salgo fuera de casa. Porque a mí las cenas he de reconocer que muy bien no me sientan. Y menos la magnífica cena que habéis preparado. Que he visto demasiado. Así que, queridos amigos, Jesús, las raciones cortitas, porque si no, no sé si vamos a llegar. Gracias, queridos amigos, una vez más. Gracias por estar ahí.